90.9 FM. Hola, hola, queridos amigos y amigas del Cajón del Maipo, que como cada lunes a las 5:30 nos escuchan. Hoy día estamos partiendo en este otro, aquí habla el Cajón, un poquito pasaditos de la hora, pero bueno, ya quisiera contarles que nos acompaña de manera telemática nuestro compañero de labores, periodista y además integrante de la organización Río y Montaña, Ignacio Villagra. ¿Cómo estás, Nacho? Hola Claudia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, lamentamos mucho lo que ha sucedido acá en el Canelo. Desde ayer que ya han estado trabajando distintas organizaciones, tanto civiles como gubernamentales, en el incendio que se propagó muy rápido acá cerca del sector de las Araucarias, que tomó gran parte del camino a Canelo Alto. Estuvimos trabajando gran parte de la noche también, ahora durante todo el día. De hecho, me imagino que se escuchan en la transmisión todos los helicópteros, los aviones que han estado constantemente abasteciéndose de agua en las piscinas que están cerca de la obra, para tirar directamente en los focos que se han ido reactivando durante la noche, algunos que no se han apagado. Así que muy atento a lo que está sucediendo acá en el Canelo. Nacho, nosotros vimos una publicación de hoy día en la mañana de Río y Montaña, que justamente ustedes tenían la presunción de que este tremendo incendio iba a estar más o menos controlado alrededor del mediodía. Cuéntanos un poco qué es lo que ha ocurrido, por qué al parecer esto se reactivó y cómo lo visualizas tú desde tu expertise, digamos, o desde tu experiencia como voluntario brigadista, ¿no?, de esta organización. Sí, la primera información que nosotros recibimos como organización es que iban a estar los aviones, las aeronaves tirando agua directamente a los focos más grandes, y por lo mismo nosotros como voluntarios, como organización, decidimos quedarnos resguardando también la zona. Instalamos un centro de salud, un punto de acopio también en camino al volcán, para principalmente no entorpecer la labor de los brigadistas, de las aeronaves. También hay mucha gente de CONAF que está trabajando arriba, y al menos ayer hasta las 4 o 5 de la mañana, que fue la hora en la que al menos yo estuve trabajando, los principales focos que estaban más intensos eran del área de Canelo, la ladera que da hacia el estero del Canelo, por el lado de Aguas Andinas. Sí. Entonces, desde la mañana, esos han sido los focos principales que han estado combatiendo estos helicópteros, pero con el calor que ha estado durísimo ya desde hace 2 semanas, provoca principalmente que sectores que supuestamente ya han estado controlados vuelvan a Reactivar. resurgir. Entonces eso ha estado muy complicado. No me cabe duda que hay mucha gente que está arriba trabajando. También entiendo que la autoridad comunal hizo un llamado también, porque también entendemos eso, que primero es necesario dejar trabajar a los especialistas, a la gente que está dedicada también a esto, y de repente uno, por querer ayudar, puede entorpecer la labor. Entonces han subido muchas brigadas de CONAF que están arriba trabajando, y las mismas familias que uno, pese a todos los llamados que les pueda realizar, también es muy entendible que hayan personas que no quieran dejar sus hogares. Al menos hasta ahora hemos sabido de por lo menos 15, 20 casas que han sido quemadas por este incendio, y mucha gente sube también para ayudar a sus amigos, a sus familiares, y eso han sido principalmente las labores que se han estado realizando arriba. Ok.
Bueno, tú hablas de 15 casas siniestradas. En la mañana nosotros estuvimos en contacto con el alcalde Roberto Pérez y nos comentaba de que se hablaba de 14 infraestructuras que no estaban bien seguros si es que eran viviendas o no, que podían algunas de ellas ser bodegas, porque en el fondo estaba como todo en investigación todavía por parte de especialistas de PDI, entre otras organizaciones, instituciones que están viendo esa parte. Cuéntanos cómo está la situación justamente del sector habitacional que tiene Canelo Alto. Sí, yo como director ejecutivo de Fundación Río Montaña Chile, también me gustaría dejar en claro que nosotros trabajamos mancomunadamente con la municipalidad, en este caso específicamente con Felipe Acevedo, que es el encargado de la unidad de riesgo y desastre. Entonces, claro, esa es la información que nosotros manejamos. Pueden ser casas, como dices tú, pueden ser bodegas, pero al menos ayer en la noche nosotros vimos a muchas personas preocupadas, mucha gente también muy estresada, también que muy normal porque ha perdido sus casas. El número específicamente, yo creo que tenemos que dejar que este incendio se vaya controlando de mejor manera, y la segunda etapa, que sería hacer este catastro de las familias que perdieron su hogar, que principalmente es lo más grave, que nosotros tenemos que estar preocupados, porque una bodega también puede ser prescindible, pero muchas personas que viven acá arriba, ver también cómo podemos ayudarlas. También tenemos el número de CONAF, que nos ratificó que al menos hasta las 5 de la tarde habían sido como 130, 150 hectáreas las que han sido quemadas. Nosotros no tenemos información de personas que hayan sido dañadas seriamente de salud, pero sí se están organizando brigadas de veterinarias. Hay un equipo también de la municipalidad que ha estado dando vueltas por acá en Canelo, una veterinaria móvil. La Junta de Vecinos de Canelo también habilitó un centro para cuidado de animales, pero yo creo que el interés ahora, tanto de nosotros como organización, como de las organizaciones pertinentes, es poder controlar el incendio, que al menos hasta ahora se ve bastante controlado, pero el calor provoca que ciertas partes que han sido tapadas, hay muchas ramas que son quemadas, pero no completamente, eso se vuelve a reactivar por los vientos, por las distintas corrientes que corren para un lado, para el otro, dependiendo también de cómo va la cosa, y eso provoca que se reavive las llamas. Aprovecho también, si es que conocen personas que aún siguen arriba, que corren peligro, que por favor acudan a un lugar más seguro, porque la zona no está para nada controlada. Al menos no se ven grandes fuegos, no se ven grandes llamas, pero tampoco podemos apreciar la parte del cerro hacia atrás, porque la primera entrada, la primera parte que une Canelo Alto con las primeras casas que están en el cerro, eso al menos ya está visualmente controlado, pero el lado de atrás del bosque tampoco sabemos bien cómo está. Ok. Nacho, bueno, tú me hablabas de un número de más de 100 hectáreas que entregó CONAF. Sin embargo, te comento que en horas de esta tarde, alrededor de las 3 más o menos, tuvimos un contacto con el delegado presidencial, don Osvaldo, Oscar Maldonado, perdón, quien nos ratificó que efectivamente esa cifra había sido menor y que correspondía a 38 hectáreas quemadas. 38 hectáreas. Sí, y lo otro que queríamos saber,
donde se visualizan los focos que actualmente están activos todavía, si es que son sectores habitados o es solamente bosque en el fondo, son árboles. Sí, hay muchas zonas que son habitadas. Recordemos también que Canelo Alto, las casas no están tan cerca una de la otra, entonces eso igual provoca que hayan varios cortafuegos de por medio, pero claro, también hay mucho bosque quemado, al menos desde calle Las Araucarias hacia lo que se ve hacia el cerro, todo ese sector está quemado. Hacia el lado de atrás, el mismo camino también, por supuesto, que sirvió como cortafuego para que las llamas no siguieran avanzando más alto, pero ayer en la noche pudimos también apreciar por el lado del estero de Aguas Andinas cómo las llamas seguían bajando. Acá en la fundación también recibimos muchas personas que nos cuentan de distintos lugares donde ven peligro sus hogares, principalmente en este sector, en el lado de la ladera este, mirando hacia el estero del Canelo, que son principalmente los focos que han estado atacando a las aeronaves. Este trabajo también recordemos que va a ser solamente hasta las 8 de la noche. Estas maquinarias pueden funcionar solamente de día, han estado durante todo el día y después cabe también preguntarse cómo vamos a colaborar. Así es, Entonces, ahí esa era también la vamos, próxima pregunta, sí, ahí porque vamos a sí, hay estar. varios llamados en redes sociales en el fondo que se está convocando a brigadistas, pero que tengan experiencia y la indumentaria adecuada a partir de las 9 de la noche. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Eso, principalmente para nosotros es muy importante que nadie corra riesgo su vida. Las cosas materiales, por supuesto que se pueden recuperar, pero nadie acá es superhéroe, ni los bomberos, ni la policía, ni la municipalidad. Entonces lo más importante es no arriesgarse más de la cuenta. Después de las 8 de la tarde, junto con autoridades locales de acá de Canelo, nos vamos a reunir, ojalá todos con su equipamiento personal. Es importante que todos los voluntarios, las voluntarias que puedan asistir a este llamado, que será, claro, después de las 8 de la noche, principalmente para hacer cortafuegos para la casa que están más cercana a camino al volcán, que todos estén con su equipo personal, que significa bototos, resistentes, ropa que no sea inflamable, guantes de cabestrilla, de trabajo, antiparras también para los ojos, para protegerse tanto del humo como de las ramas que puedan surgir en el terreno, mascarilla, porque el humo está súper pesado, pala también es muy importante para hacer cortafuego, y si es que hay personal más experimentado que pueda usar motosierra, también se están recibiendo. Ha llegado también mucha gente que ha participado, porque recordemos que Canelo también hace 5 años, 7 años, sufrió un incendio mucho más grave, que duró más de 10 días. Sí. Entonces mucha gente ya viene con esa experiencia. Los mismos vecinos ya tienen esa suerte de experiencia de haber sufrido ya un incendio, entonces ya hay una organización bastante potente, al menos acá en la localidad de Canelo. Llega también mucha gente de San José a colaborar, mucha gente de otros lados del cajón, y también, más allá de los voluntarios que puedan subir o no, estamos recibiendo en Fundación Río Montaña Chile agua, sobre todo para las personas que suban, equipamiento de salud, que pueden ser gasas, gotitas para los ojos, sueros, y distintas cosas que puedan servir para el puesto de salud, pensando en estar preparados. Pero al menos hasta ahora
nosotros no hemos recibido ninguna noticia de heridos graves. Eso es algo igual que tenemos que estar contentos, pero nunca se sabe en estos casos. Ayer incluso en un incendio en el sur hubo 3 brigadistas muertos, entonces creo que lo primero es la seguridad, lo primero es resguardarnos a nosotros y después ir en ayuda, en colaboración de nuestros vecinos. Así es. Bueno, Ignacio, te damos muchísimas gracias por haberte hecho este huequito dentro de todo lo que sabemos que te toca hacer. Como parte importante de esta organización, Río Montaña Chile, desearles que tengan una muy buena jornada, que por fin esta noche ojalá se logre controlar este tremendo siniestro que estamos viviendo acá en el Cajón del Maipo, en el Canelo, y bueno, por intermedio tuyo también mandarle un tremendo abrazo de solidaridad a los vecinos y vecinas que lamentablemente han perdido sus casas, que hoy día están sufriendo, que lo están pasando mal. Y nada, pues, reiterar también que como radio, como medio, siempre estamos a disposición de cualquier información que sea de utilidad pública. Sí, Claudia, me gustaría también hacer un llamado. Yo estaba ayer en mi casa cuando empezó el incendio. Fue acá en un centro recreacional de la zona, que hacer un llamado principalmente a la gente que viene a vacacionar al Cajón del Maipo, que recordemos que estamos sufriendo un cambio climático muy duro, donde las temperaturas son muy altas. Acá el bosque es muy denso, principalmente también exclusivamente el bosque del Canelo, que es uno de los pocos bosques que quedan acá en el Cajón del Maipo, y cualquier descuido puede provocar un incendio de grandes proporciones. Ayer el incendio se propagó en cosa de minutos, por lo que entendemos se dio vuelta una parrilla y eso provocó que las llamas se propagaran muy rápidamente. Acá todos ya nos preparamos para empezar a ayudar, pero hacer ese llamado, de repente uno viviendo acá en el Cajón, en la montaña, puede tener más precauciones sobre el viento, sobre cómo resguardar, pero cualquier fuego puede ser mortal. Y hacer un llamado sobre todo a la gente que viene a vacacionar acá en el Cajón, que tenga cuidado, que por favor cuiden nuestro bosque, que es algo que de todos nosotros la gente acá está sufriendo, no solamente por las casas, sino por la pérdida de biodiversidad, que es un elemento muy valioso para nosotros. Entonces, claro, hacer ese llamado, agradecer también a todas las personas que nos han colaborado hasta el minuto, que nos han traído ropa, que han estado preocupados, alimentos, elementos de salud, y vamos a seguir informando también en nuestras redes sociales para que nos podamos colaborar entre la comunidad del Cajón. Perfecto. A ver si esta noche a última hora hacemos un contacto telefónico, Nacho, para poder dormir un poquito más tranquilo de lo que dormimos anoche, ¿ya? Bueno, un besito, perfecto, Nacho. Muchísimas gracias y mucha suerte para lo que se viene. Gracias, Claudia. Chao, chao. Chao. Bueno, y la gente que nos está escuchando, no se vayan de nuestra sintonía porque en breve comenzaremos con un nuevo invitado. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a analizar un poco el contexto político nacional. Estaremos hablando con Ernesto Reynoso, así es que no se vayan. Estás escuchando Aquí Habla el Cajón, espacio de conversación cercana a distintos personajes del Cajón del Maipo. Conduce Claudia Maturana. Bueno, estamos tratando de, de iniciar la conversación con Ernesto. Ahí sí. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido, director de Contextus, esta agencia de estudios de opinión pública de la región del Maule. ¿Qué tal? Tanto tiempo que no te teníamos por acá, Ernesto. ¿Cómo estás?
Hola Claudia, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, pero no te veo muy bien. Tendrías que Ay, centrarte un poquito ya, más en la cámara. Eso, bajar un poquito la ¿por ahí? pantalla del compu. Por ahí, por ahí, por ahí. Súper. Ya. Bueno, muchísimo Hemos estado, tiempo. Sí, sí, mucho tiempo, pero ya estamos de vuelta para que podamos conversar al respecto. eso. Sí, mucho tiempo que no conversábamos en esto porque, bueno, eh, hablamos, como mencionábamos en la primera parte del programa, estuvimos conversando con 3 autoridades políticas de acá de la zona. Primeramente estuvimos en la mañana con el diputado Hernán Palma, de la provincia Cordillera. Luego estuvimos con nuestro alcalde Roberto Pérez, catalán, y luego estuvimos con el delegado presidencial. Eh, Sí. de acá de la provincia. Y respecto de lo mismo también quisimos conversar contigo porque a estas 3 autoridades les preguntamos un poco acerca del contexto sociopolítico, de por qué de repente las iniciativas que son tan requeridas, son tan prometidas y tan requeridas por la comunidad, como en este caso Cajón del Maipo, hemos clamado, elecciones tras elecciones a las distintas autoridades y candidatos que se hagan cargo de problemas estructurales como son, en este caso, el turismo desregulado, la falta de personal policial, sobre todo en temporadas altas como ahora este verano, que lamentablemente generan tanta accidentabilidad vial, estos incendios que son tremendamente dolorosos para el ecosistema, para las comunidades. Ayer se provocó un cuello de botella gigante en el Toyo por la ruta alternativa porque se tuvo que cerrar nuestra ruta G25 justamente para dejar el paso a los vehículos de emergencia en este contexto de alerta roja que estamos viviendo toda la comuna. Y al respecto también yo creo que cabe preguntar justamente en este contexto de promesas muchas veces incumplidas, ¿a qué se debe que el presidente Boric tenga una aprobación constante de 30 puntos de aprobación? ¿Crees tú? Bueno, para responder tu pregunta inicial, Claudia, bueno, una característica, digamos, lamentable de nuestro país es que somos un país reactivo a los conflictos. ¿Ya? Me refiero, tú estabas planteando el tema de los incendios, y claramente sucede todos los años en verano. Los problemas estivales ocurren todos los años en verano, pero lamentablemente no hay una política que atienda de manera estructural o de buena forma estos requerimientos, porque yo no sé si es burocracia o derechamente falta de recursos, pero entiendo que hay problemas de gestión, hay problemas de ejecución y seguimiento de lo que tú manifiestas, y que claramente todos los años estamos hablando de lo mismo. También pasa en el invierno cuando llueve mucho y se tapan ciertos lugares y los autos quedan atrapados en el agua, o cuando tiembla, o digamos cualquier problemática social o de la naturaleza, siempre tenemos problemas al respecto. Quizás nosotros como país nos caracterizamos por ser más reactivos que propositivos, por así decirlo. Mira, Cuando queda la embarrada... no, te quería Dale, comentar dale. que al respecto, justamente como hemos tenido tantos incidentes de incendios y catástrofes grandes acá en el Cajón del Maipo los últimos años, es que justamente estuvimos hablando de eso con nuestro alcalde en la mañana y por primera vez este año se creó la unidad de riesgo y desastre, por ejemplo, que ha sido muy, muy positiva, maravillosa en ese sentido, el trabajo preventivo que se ha hecho y en ese sentido, o sea, ha sido maravillosa la articulación de esta unidad municipal en conjunto también con la comunidad. Como te habrás dado cuenta, tenemos una comunidad que es bastante activa también, ¿no? No esperamos siempre que vengan las autoridades a resolvernos los problemas. Y desde ahí, en el fondo, yo creo que sí hemos podido, de acuerdo a lo que comentaba el alcalde, también se han hecho varios COGRID, que son estas reuniones en donde están
las autoridades de emergencia adelantándose justamente a los hechos desde septiembre, que se están realizando COVID con todos los actores claves presentes y buscando los mecanismos preventivos y de alertas tempranas y todo eso, y eso ha funcionado muy, muy bien, te diría yo. El problema es que, claro, el Cajón del Maipo siempre es una comuna con bajos recursos, de baja dotación policial y sobre intervenida. O sea, estamos hablando de que estamos recibiendo un promedio de 17.000 personas cada fin de semana. Y a eso la autoridad no le ha puesto coto aún en años de años. En el fondo somos el patio trasero de la región metropolitana y no tenemos la capacidad de carga, ni tampoco la capacidad en cuanto a servicios de hacernos cargo de toda esta cantidad de población que además viene muchas veces desregulada, drogados, alcoholizados, ¿te fijas? Entonces no hay un control, tampoco hay un control, una barrera a la entrada de la comuna que diga hasta aquí nomás nuestra capacidad de carga y no entra más gente. Entonces nos vemos como totalmente sobrepasados y colapsados. Claro, es que, pero lo positivo dentro de todo lo negativo, Claudia, es que tienen una comunidad organizada que genera demanda y el gobierno local, en este caso el municipio, acoge esa demanda y genera esta instancia, digamos, que les permite tener un poco de control. Ahora, claro, lo que tú manifiestas requiere mucho más control, mucho más regulación para poder generar un orden y que toda la gente que vive en el Cajón se sienta cómoda, digamos, cuando llega un turista, un veraneante, digamos, y llegue en relativas buenas condiciones para que todo resulte más o menos bien. Ahora, en relación a tu pregunta inicial, pasamos a la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con la evaluación del presidente Boric. Bueno, la evaluación media del presidente hace mucho rato anda en los 30 puntos y de ahí no se ha movido, digamos. Sube un poquito, baja otro poco, digamos, pero ahí se mantiene. Más que nada porque él ha logrado tener un público cautivo a la fecha, digamos que puede ser una generación más joven, una generación que apela más a las habilidades blandas del presidente. No lo evalúa tanto por su gestión, sino que lo evalúa por su cercanía, por su transparencia. No sé, pues, para ponerte un ejemplo práctico, se va en bicicleta a La Moneda, almuerza en locales públicos cuando va a las regiones, lo reciben los niños en las estaciones. Entonces, ese tema de jugar con sus habilidades blandas le ha traído un rédito en ese porcentaje de la población, pero también se ha caído, porque hay que tener en cuenta que cuando se produjo el caso Monsalve y él tuvo ese altercado con la periodista, eso también se produjo por sobreestimar sus habilidades blandas. ¿Me entiendes o no? Él probablemente dijo, yo resuelvo esto con mis habilidades, con mi carisma, y claramente no pudo hacerlo porque eso es mucho más complejo, es un caso jurídico, judicial, pero no pudo resolverlo. Pero volviendo a lo inicial, es lo que te comento. El tema de esa habilidad blanda en ese público objetivo que lo reconoce como una persona que dice abiertamente que va al psicólogo, que sube una foto ahora que va a ser papá, y la gente al parecer lo juzga más por ese aspecto que por su gestión como presidente o como parte de este ejecutivo en el fondo. Bueno, y ¿qué aspectos son los más débiles? Porque tú hablabas, claro, de sus habilidades blandas, pero hay varias situaciones, por ejemplo, del presidente desde su persona y desde sus discursos políticos que tuvo cuando fue diputado, cuando fue dirigente estudiantil, etcétera, cuando de alguna manera guió la primera parte del estallido social, guió a la juventud. Yo me acuerdo que llegaba a ser unas especies como de clases, ¿no? De política, sacaba una pizarrita, explicaba. Y en ese sentido él era como un gran defensor de los derechos de los pueblos originarios, el tema de género, igualdad de género, los derechos sociales, también estaban los derechos ambientales, era un gran defensor de los derechos y se iba muy en contra de estas grandes empresas
extractivistas, multinacionales, que muchas veces dejan tremendo daño ecológico a la población también. ¿Qué aspectos en ese sentido crees que son los más débiles en cuanto a la evaluación, finalmente? Bueno, en relación, pasando a los aspectos más negativos, yo creo que tiene que ver con esta mirada media ambivalente que tiene a la hora de gobernar. Cuando seas diputado de un distrito, Claudia, tú le hablas a tu público, a tu votante, digamos. Cuando tú ya eres presidente, tú tienes que hablarle a todo el país. Y eso es una tarea mucho más compleja. Boric en el tiempo se ha vuelto más moderado, se ha vuelto más socialdemócrata, por así decirlo, en su gestión. Hay gente que dice que este es otro gobierno de la concertación, más que un gobierno de centro-izquierda como tal, digamos. Pero más allá de eso, claramente el tema de su ambivalencia muchas veces en su discurso, en su idea, y también esa capacidad de formar equipo a nivel ministerial o a nivel de algunas direcciones que no ha tenido el tino suficiente como para nombrar a las mejores personas. Yo creo que esa visión de romper con el pituto, por así decirlo, o con el amiguismo, que era algo que se mencionó mucho en la campaña de este gobierno, cuando se materializó esa propuesta como tal, pudimos ver que se recurrieron a las mismas prácticas que tiene la vieja política, y eso la gente lo critica y lo reconoce como tal. Y no basta solamente con tener un público cautivo en base a habilidades blandas, hay que tener buena gestión, hay que priorizar bien los temas, hay que focalizar. Yo creo que este gobierno, al igual que toda la gente lo maneja, tuvo mucha soberbia en un comienzo, sobre todo de modificar aspectos estructurales que muchas veces es casi imposible modificarlo en la burocracia, en cómo se maneja el Estado, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que hay mucho aprendizaje en este proceso. Boric, por así decirlo, bajó 2 cambios, de cuarta a segunda, se moderó y está viendo que, como dijo un parlamentario, otra cosa es con guitarra, y claramente eso se ha visto mucho en su accionar como presidente en el día a día. Uh-huh. Y bueno, también, como yo te señalaba, siento que hay muchas promesas incumplidas. O sea, la gente tenía tremendas expectativas con respecto a este gobierno en cuanto al terminar con ciertos sistemas, estructuras como las AFP, el CAE y tantas otras que de algún modo pretendían ir avanzando, haciéndonos avanzar como sociedad hacia un Estado mucho más moderno, más igualitario, ¿no? Ya terminar con esta suerte de gran latifundio que siempre se nos cataloga en el contexto mundial. Sí, yo para sumar ese aspecto, disculpa Claudia que te interrumpa, solamente para sumar, esto es como, voy a poner un ejemplo práctico, es como cuando el chiquillo es antisistémico y vive con los papás, que critica el sistema y la desigualdad, pero no paga las cuentas, digamos, se acuesta tarde, no hace su pieza. Esa es como la figura local, pero ya después, cuando la persona empieza a trabajar, se da cuenta de todos los elementos en contra, por así decirlo, que tiene ese aspecto. O sea, hay libertad en la acción, pero se pagan cuentas, se tiene que dormir temprano, tiene que elegir los productos más baratos en el supermercado, que es el proceso como de pasar de joven a adulto. Bueno, yo creo que este elemento que yo te comento tiene mucho que ver con el proceso de este gobierno. Pasaron de una juventud, por así decirlo, universitaria, que nunca trabajó en lo laboral, en lo cotidiano, digamos, pasó al ámbito presidencial, y creyeron que las recetas de la universidad le iban a funcionar, digamos, en el mundo de la vida cotidiana, y nos dimos cuenta que no. Y muchas veces cosas que eran súper emblemáticas, como el gobierno feminista, que hoy día mucha gente manifiesta, ¿el gobierno feminista fue una estrategia para llegar al gobierno o realmente hay un gobierno feminista detrás, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos aspectos que se fueron evaluando también en la perspectiva medioambiental o lo que tiene que ver con la seguridad pública. La seguridad pública en ningún momento se hablaba de represión o de control, y hemos visto que el presidente se ha abierto a muchas de esas dinámicas que él en algún momento criticó. Entonces, bueno, tiene que ver con ese proceso de maduración, y manejar el Estado es mucho más complejo, y
es mucho más burocrático, mucho más diverso y es una gran pega. Y claramente en la gestión del gobierno se ha visto ese procedimiento que comentamos. Ujú. Bueno, sin embargo, yo creo que de todas maneras han habido varias acciones importantes, ciertos cambios, aunque no lo suficientes, estructurales, que de algún modo han ido mejorando la calidad de vida de gran parte de los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, preguntarte, ¿cuál crees tú que será el legado que podría dejar este gobierno? Bueno, se reconocen como dos grandes legados, ¿eh? El tema de las 40 horas, que fue un aspecto sustancial, la reducción de la jornada para presuponer que la gente va a tener mejor calidad de vida, va a tener más tiempo para estar con la familia o para descansar. Y el tema previsional, que está en la palestra, digamos. Hoy día ya salió como más humo blanco al respecto. Algunos dicen que ganó el gobierno, otros dicen que ganó la oposición. Pero aquí lo importante es que más allá de eso va a ganar la gente y las pensiones, digamos, van a ser aspectos, digamos, mucho mejor trabajados y con un margen más amplio para la comunidad el día que la gente le toque jubilarse. Yo creo que si pensamos, si el gobierno se termina hoy día, yo creo que los dos grandes legados a nivel de proyectos de ley son las 40 horas y el tema previsional. Ahora, si tú me preguntas por un legado simbólico, yo creo que el recuerdo que va a haber de este gobierno va a ser más de una lógica más negativa que positiva, ¿ya? Independientemente que se recuerde las 40 horas y el tema de las pensiones, yo creo que el legado de este gobierno probablemente la opinión pública va a ser esta lógica como de un poco de desorden y a la vez de improvisación que tuvo este gobierno, ¿ya? O sea, no hay que olvidar que en algún momento Giorgio Jackson hizo una crítica profunda a la ex nueva mayoría y después cuando el gobierno iba viendo que no daban el ancho en su accionar, llamó a la nueva mayoría para que hiciera parte de este proceso en el fondo. Entonces, yo creo que ese doble discurso, esa ambigüedad en su accionar, va a ser una cosa, yo creo que recordada en la opinión pública, más allá incluso que las 40 horas o el tema de las pensiones. Uh-huh. Bueno, por otra parte, ya con mira a las próximas elecciones, suponiendo que la derecha pudiera ser el próximo bloque que gobernará Chile, ¿quién crees tú que tiene más posibilidades de ser presidente o presidenta? O sea, yo creo que si las elecciones fueran hoy día, Claudia, sería Matei. Si las elecciones fuesen este domingo, sería Matei. Ahora, tengo mis ciertas dudas porque si la situación de seguridad pública y de migración se sigue complicando en Chile, creo que Johannes Kaiser podría aparecer con más fuerza de la que ha aparecido hasta el momento. ¿Ya? Es increíble lo que estoy hablando porque yo me acuerdo que hace 4 años atrás, Claudio, nosotros estábamos hablando del proceso constituyente, ¿te acuerdas? Sí. Y en ese tiempo, Johannes Kaiser era como el meme de lo que no había que hacer. Y hoy día, por este cambio de péndulo que existe en la política, estamos hablando de él como una figura presidencial, pero para cerrar la pregunta, si las elecciones fuesen este domingo, yo creo que sería Matei. Ahora, si las situaciones de seguridad pública y de inmigración empeoran y el gobierno actual no recurre de buena manera y la candidata Matei no hace buenas propuestas al respecto, yo creo que es muy probable, es altamente probable, que el día de mañana tengamos a Kaiser marcando 15 puntos o 20 puntos. Y ahí se puede generar otro escenario político que no está previsto para análisis de hoy día, digamos. Sí, es bastante preocupante en ese sentido. Y bueno, sobre lo mismo, ¿por qué crees tú que él ha tenido este tremendo despegue en la opinión pública de Chile? Que también Bachelet hace, creo que una semana atrás, decía que le preocupaba como nuevo pensamiento de gran parte de los jóvenes chilenos hacia la extrema derecha. Mira, lo que pasa es que en política, Claudia, tú dejas el espacio y te lo ocupan. Eso literalmente en política es lo simple. Tú dejas el espacio y te lo ocupan. Como este gobierno no ha tenido la capacidad de resolver
los problemas de la cotidianidad de la gente, la economía, el crecimiento económico, el empleo, la migración, la seguridad pública, la gente ve que finalmente es más discurso que realidad. Frente a esa sensación de discurso y realidad, se genera el espacio y la gente adhiere a las personas que tengan un discurso más concreto frente a esas situaciones. Por ejemplo, Johannes Kaiser hoy día habla de cerrar la frontera, ¿ya? Más allá de los tratados internacionales, habla de cerrar la frontera, habla de bajar los impuestos, ¿no es cierto? Habla de entregarle más atribuciones a Carabineros. El otro día estaba escuchando que hablaba más de, idealmente, en un periodo medio de año, aumentar los Carabineros en 40.000. Porque él decía, tiene que caer todo el peso del Estado sobre las situaciones de delincuencia en Chile. ¿Ya? Decía, hay que ganar el espacio al narco. Y esos discursos son muy bien recogidos por la comunidad porque la gente está viendo que en la esquina venden drogas, está viendo que su sector se empobrece, que llegan factores de riesgo, que llega gente a comprar drogas, que los niños no pueden jugar en las plazas, que hay poco empleo. Entonces, todas esas situaciones, finalmente, él la encapsula, genera propuestas súper simples, súper rápidas, y la comunidad las toma muy bien. Incluso ha tenido un crecimiento muy potente en redes sociales como TikTok, por ejemplo, ¿ya? En donde a través de videos súper cortos, él genera ciertas ideas, fuerza, y ha tenido mucha adherencia en la población juvenil y en la población adulta y en el adulto mayor, en todos los segmentos. ¿Por qué? Porque, como dijimos al comienzo, se dejó el espacio y el espacio me lo ocupó un ultraderechista, un liberal, que propone cosas muy distintas al gobierno actual, pero la gente cree que puede ser una salida en alguna medida a la negligencia que ha tenido este gobierno en algunos aspectos. Por otro lado, ¿quién crees tú, Ernesto, que es el mejor o la mejor competidora de la centroizquierda para las próximas elecciones presidenciales? Bueno, Michelle Bachelet es la mejor, pero no quiere ser candidata. Y hay un problema de fondo, porque es la mejor opción, pero ella no quiere ser candidata. Por otro lado, aparece el alcalde de Maipú, Bodanovich, ¿ya? Que es una buena opción. El día de mañana también podría aparecer, ahí me estoy arrancando un poco, pero podría ser también la alcaldesa Viña del Mar, que podría surgir, la Macarena Ripamonte, que tiene un buen despliegue, digámoslo, comunicacional, ya ha tenido una gestión buena, pero yo creo que al día de hoy o es Bachelet o es Bodanovich, que son las dos grandes cartas que podrían dar un poco la pelea. Ahora, la centroizquierda, Claudia, va a perder vaya quien vaya. Aquí no hay opción de que ni Bachelet ni Bodanovich van a poder ganar. Aquí estamos hablando quién podría hacer una derrota lo menos dolorosa posible o con la menor diferencia posible. Eso es lo que se está buscando. Porque como estamos en la lógica del péndulo, que un gobierno de derecha y otro de izquierda, ahora, por esa lógica del péndulo, le toca a la derecha ser gobierno 4 años, digamos. O sea, ¿tú estás seguro de lo que estás afirmando, Ernesto Reynoso, este 20 de enero? No, el próximo presidente o presidenta de derecha sí o sí. O sea, incluso la encuesta Cadem lo dice, que en segunda vuelta Bachelet y Matei es la que tiene menor diferencia, pero la diferencia llega a los 10-15 puntos, o sea, es inalcanzable. Entonces, la estadística no se equivoca y yo creo que ahí hay un aspecto súper sustancial que va a pasar, que vamos a tener un gobierno de derecha. Hasta el día de hoy sería Matei, pero si se agravan las situaciones que conversamos de seguridad pública, migración, y la candidata Matei no da buenas señales para el futuro, Kaiser podría erigirse como un candidato sin techo todavía. Hoy día está marcando 10, 12 puntos en la encuesta y estamos en enero y las elecciones son en noviembre. Si Kaiser de aquí a mayo está marcando 15, 20 puntos, es una amenaza directa para la Matei. Y ahí no sé si él querrá ir a primaria, a lo mejor va a decir yo llego hasta el final. Hoy día lo escuché en un programa que yo veo mucho podcast y decía que él, su idea es llegar hasta el final
y que no va a negociar su puntaje con la Matei porque él no quiere ser parte del gobierno de la Matei. Él quiere ser presidente o nada. Así que tenemos esa figura que es como la de Kaiser, perdón, que la de Kast, que dice que llega hasta la papeleta, que él no va a primaria. Y bueno, si Kaiser siguiera creciendo y dice que no va a primaria también, genera un problema tremendo para la derecha. Tremendo. Pero más allá de todos estos dimes y diretes, digamos, de esta repartija de la torta que te estoy comentando, el próximo presidente o presidenta de Chile, en noviembre o en diciembre del próximo año, primera o segunda vuelta, va a ser de derecha, y eso no creo que vaya a cambiar. Uh-huh. Y frente a un eventual gobierno de derecha y quizás extrema derecha, ¿cuáles son los riesgos que tú ves con relación a ciertos derechos que la población chilena ha ganado en los últimos años? Bueno, Y en el a mí me contexto, parece además, preocupante. que estamos con una sobrepoblación inmigrante. Migrante. Bueno, la gente de derecha dice que el migrante que no viene a aportar, que está en la figura de ser indigente o delincuente, se deporta. Eso lo he escuchado bastante a nivel de las pautas de derecha, pero a mí lo que me preocupa es que hay una especie de espejismo, creyendo que reduciendo ministerio va a mejorar la interacción del país a nivel político. Yo no creo que tan así sea. El gasto ministerial no es algo que determine el ingreso o el egreso de un país de manera notable. Yo creo que está en otro tipo de prácticas, digamos. O sea, te pongo un ejemplo puntual de este gobierno. Se reducen los gastos en varios servicios públicos. Muchas veces no hay elementos de salud en algunos servicios de salud, valga la redundancia, pero se piensa en comprar una casa que vale 1.000 millones de pesos. Entonces, eso es un problema de mala focalización, digamos. Si recursos hay, el tema está como yo los focalizo, cómo los priorizo. Ahora, frente a eso, sería relevante reconocer que sería un fracaso, sería un error muy grande reducir algunos ministerios solamente por un saludo a la opinión pública, en el fondo, como esta especie de circo romano, digamos, donde la gente está muy de acuerdo con reducir los ministerios porque está el concepto de sacar la grasa del Estado. Ya Piñera lo dijo en su segundo gobierno y la grasa quedó igual, digamos, ¿ya? Porque la política opera con sus operadores. La política es con sus operadores, querámoslo o no, de cualquier color político, ¿ya? Pero lo que te quiero explicar es que mi temor es que haya reducción de derechos humanos con respecto al tema del Ministerio de la Mujer, que se podría sacar derechamente, o algunos abusos con la población migrante. Yo creo que un gobierno de derecha va a tener los mismos problemas que tienen los gobiernos a la actualidad, los mismos. El tema va a ser el énfasis o digamos, la directriz que va a definir o va a implementar cuando sea gobierno, pero te vuelvo a repetir, yo tengo la impresión que los problemas de seguridad pública y los problemas de empleo, de migración, si no se toman medidas urgentes, van a seguir afectando incluso a un gobierno de derecha. Porque nuestro país es un país, o sea, yo lo digo como sociólogo, nuestro país es muy frágil institucionalmente. Entonces, cuando ocurren problemas, habitualmente estamos funcionando después que queda el problema. Entonces, se invita a los migrantes a participar y hoy día tenemos un 10% de la población de Chile que es migrante. O sea, eso es un descontrol total. O sea, ningún país da cuenta de ese nivel de inmigración, ni los países europeos, digamos, ¿ya? Eso por un lado. La economía, el otro día leía, pero esto es como un saludo, como a la opinión, digamos, pero que se cerraba el mítico Pizza Hut y el Telepizza, por ejemplo. Y decía uno, en realidad eso es parte como de la cotidianidad del consumidor de pizzas, por ejemplo, y se están cerrando negocios, no es para alarmarse porque ocurre siempre, pero hay ciertas señales que no son positivas. Hay poco empleo, el chileno además no se quiere emplear, valga la redundancia, en trabajo que el migrante sí, por eso tú vas a una bencinera y son casi todos migrantes, o los tipos que reparten comida son casi todos migrantes. Claro, porque el chileno también, nosotros los chilenos somos exquisitos, entonces queremos pegas de jefatura o un poquito más,
pero también hay que hacer la pega, digamos, que no queremos hacer, y el migrante también ha llegado a contribuir a esos espacios. Además, tenemos que entender también que los migrantes, no todos son delincuentes, ha llegado muchos migrantes a fortalecer el sistema de salud, gente con doble título. Entonces yo creo que hay que tomarlo con el cuidado respectivo. No todo el migrante viene a delinquir o es delincuente, y yo creo que es importante que el gobierno de derecha que asuma los compromisos que vaya asumiendo sea con responsabilidad y que claramente demuestre lo que se puede hacer y lo haga de buena manera. Yo creo que ese es el gran desafío en la política, porque lo que pasa hoy día, Claudia, y con esto termino, es que la gente no cree en la política. Y como la gente no cree en la política, la única forma de volver a confiar es que nuestros políticos estén a la altura y den el ancho, y que no aparezca una Mike Torsini, ni todos estos personajes que andan dando vueltas, digamos, en los medios de comunicación, que lo único que hacen es alejar más a la gente de la política, que es una actividad tan bonita y que tiene que ver con nuestra calidad de vida y con el futuro que les vamos a dejar a nuestros hijos también. Uh-huh. Ernesto, y bueno, también quisiera preguntarte con relación a los avances en materia de justicia, que a mi entender no han sido menores. O sea, por primera vez en Chile se están destapando grandes secretos a nivel de grandes grupos empresariales y políticos, la mayoría de ellos de derecha. ¿Crees tú que habría un retroceso en materia de justicia en ese sentido, de todas estas causas que se están abriendo y subabriendo a medida que van avanzando las investigaciones? ¿Sabes lo que pasa, Claudia? Que esta apertura en temas jurídicos que pasa hoy día, fíjate tú que en muchos casos han sido abiertos por medios alternativos. Uh-huh. ¿Sí? Cuando ocurrió el tema de las fundaciones con Democracia Viva, fue un medio digital de Antofagasta que destapó el hecho, ¿no es cierto? Asimismo con la Camila Polisi, el caso Audio, si no lo filtra CIPER, también queda en el aire. Entonces, a ver, ¿qué te quiero decir con esto? El sistema judicial se ha visto obligado a recibir estas denuncias. ¿Por qué? Porque una vez saliendo en los medios de comunicación ya no hay nada más que hacer. En la universidad me acuerdo que había un libro que hablaba del punto Canetti, que decía que pasando una línea ya no se podía volver atrás. Aquí ha pasado lo mismo, o sea, reventó a nivel social, reventó en los medios digitales de utilización pública masiva, y la justicia tuvo que hacerse cargo, porque era imposible mantener en libertad a un Hermosilla cuando él derechamente en su audio habla de corrupción, de estafa, de pago de coima y de abaratar impuestos a sus clientes en desmedro del Estado. Entonces, claramente eso es un hecho de corrupción, es un hecho penal, digamos, que una vez saliendo público no hay nada que hacer. Ahora, cosa muy distinta hubiese sido si lo hubieran tenido que investigar por un rumor de una situación como esa. Porque ahí nuestro país no tiene la capacidad de fiscalizar. O sea, hoy día, el otro día venía escuchando en la radio y un fiscal tiene en promedio 1000 causas. Y las ve todas paralelas. Entonces uno decía, ¿qué nivel de seguimiento concreto puede tener con ese nivel de dispersión? Digamos, es imposible. Entonces, claro, como nuestro sistema es frágil, es casi imposible poder monitorear esto de manera investigativa. Ahora, si revienta en los medios de comunicación, están obligados, porque ahí va la presión ciudadana que dice, haga su pega la justicia, más allá que estén sobrecargados de trabajo, haga su pega y meta los presos. Y ahí se ha marcado un precedente. Ojo, ¿por qué? Porque también sucedió lo del ex subsecretario Monsalve, que es una persona con mucho poder en Chile. Los 5 hombres con más poder en lo político, estaba él en esa lista, y hoy día está preso. Van los hermanos Jalaf, están los Sauer presos, están los Hermosilla. Entonces, eso es un precedente positivo, claramente que es muy positivo dentro de la justicia, como dices tú, pero no creo que sea pega de la justicia como tal. Yo creo que aquí hubieron eventos sociales que derivaron en que la justicia tuvo que tomarlo y hacerse cargo de manera seria y que dieran el ancho al requerimiento que tenía el país al respecto, porque siempre está la sensación, Claudia, que se habla, que dice, una persona se va presa por vender CD en la calle, y otro tipo que estafa por millones de pesos, de dólares al Estado, está en su casa bien gracias, y con clases de ética. Entonces, bueno,
Sí, y Eso ha sido positivo. Por primera vez en el fondo vemos grandes personeros y empresarios muy poderosos tras las rejas, cosa que antiguamente jamás Era imposible. eran impensadas. La gente sabía que no, que por más que fueran a juicio, finalmente las penas iban a ser intradomiciliarias, iban a ser clases de ética, grandes, millonarias multas quizás, pero nunca íbamos a ver a hombres y mujeres tan poderosas tras las rejas. Y en ese sentido es que iba mi pregunta, porque en el fondo también han habido investigaciones del propio sistema judicial en que han salido jueces trasquilados, ¿no? Que como la jueza Vivanco, que ya tuvo que hacer un cese de sus funciones finalmente, y tantos otros que podrían estar cayendo, o sea, que todavía están en proceso de investigación. Y que eso, ¿por qué? Porque eso también era parte de todo este entramado de poder y que claramente la derecha chilena siempre estaba detrás, ¿no? Sí. Por eso es que yo te lo preguntaba, en el fondo. Sí, o sea, a ver. Es que no podría haber un retroceso en ese sentido. No, difícil. Y claramente el tema audio o Hermosilla da cuenta de también cómo un sector político ayudó a esos procedimientos. Pero lamentablemente hoy día se juega la ley del empate y dice, bueno, estos chiquillos que venían con manos limpias a no robar nada, terminaron generando fundaciones para forrarse de dinero y estafar al Estado. Entonces, lamentablemente vemos, Claudia, que cuando la gente llega al poder, pareciera ser que el poder nubla a las personas y parece que todos bailan a su ritmo y no logran escapar a las tentaciones que genera el poder o el dinero al respecto. Así es, Ernesto. Bueno, la verdad es que ha sido súper agradable volver a encontrarnos contigo. Y cuéntanos si es que a lo mejor quisieras agregar algo más a este contacto, Ernesto, o quizás podríamos hacer una próxima entrevista para analizar otros temas que viendo contextos también. Cuéntame si es que últimamente han hecho algunos estudios de opinión pública. Sí. Ahora en diciembre lanzamos un estudio político en Talca, pero ese estudio más o menos arrojó lo mismo que está pasando a nivel país, no fue muy distinto, por así decirlo. Ahora en febrero y marzo vamos a estar publicando, pero yo, primero que todo, dar las gracias por la invitación, es un agrado estar contigo, Claudia, y planifiquémonos para febrero para ver si el próximo mes nos vemos de nuevo y estamos conversando de algún tema contingente y para ver si realmente esta proyección de Kaiser realmente va para allá como se está viendo en el fondo. Sí. Bueno, Ernesto Reynoso, director de Contextus, esta agencia de estudios de opinión pública de la región del Maule, te damos infinitas gracias por este contacto, ha sido súper interesante conversar contigo y espero que nos veamos muy pronto para analizar cómo se vienen estas próximas elecciones. Perfecto. En febrero nos estamos viendo de nuevo. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo. Y abrazo. Bueno, chao. Y a la gente que nos está escuchando, no se vayan de nuestra sintonía porque en breve vamos a estar conversando sobre algunos aspectos de carácter psicológico junto a la psicóloga Beatriz Alvarado en el contexto de estas situaciones de alto estrés, ¿no? A nivel comunitario. Así es que los vamos a dejar con algunos avisitos y continuamos. A ti, mujer cajonina, sé consciente de tus derechos y no descuides tu salud física y mental. Te aconseja Radio Cajón. Te la he ido comiendo el tiempo por tu vena.
inseguridad machista se refleja cada día en mis lágrimas. Son las 6:34. Hola vecinos y vecinas del Cajón del Maipo. Les habla Andrés de Botillería Rumarí, un lugar que lleva más de 50 años sirviendo a nuestra querida comunidad. Hoy, con gran entusiasmo, quiero compartir con ustedes todas las novedades y servicios que hemos implementado para facilitarles la vida y devolverles un poquito de todo el cariño que nos han dado durante tantos años. Para aquellos que viven en zonas alejadas o trabajan todo el día, tenemos el servicio RTP Rumarí. Recibimos tu pedido Rumarí. Pueden hacer sus compras por internet y enviarlas a nuestra botillería. Nosotros nos encargamos de recibir sus paquetes y guardarlos hasta que puedan recogerlos. Todo por 600 pesos por paquete, sin importar el tamaño o peso. Los esperamos en Botillería Rumarí, donde siempre encontrarán calidad, maravillosa atención y servicios pensados en ustedes. Muchas gracias. Escucha nuestro nuevo programa Psicorock, un espacio para hablar de psicología no tan seriamente. Todos los viernes al mediodía y repetición los lunes a las 21 horas por la 105.9 FM o radiocajón.cl. ¿Nos escuchamos? Estás escuchando Aquí Habla el Cajón, espacio de conversación cercana a distintos personajes del Cajón del Maipo. Conduce Claudia Maturana. Bueno, y como les señalábamos hace un ratito atrás, estamos ya acá en pantalla con nuestra psicóloga Beatriz Alvarado, psicóloga periodista también. ¿Cómo estás, Beatriz? Porque vamos a analizar justamente algunos tips que podríamos aplicar en momentos como los que estamos viviendo de estrés. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hola Claudia, muy bien, aquí, hola a todos los que nos escuchan. Nuevamente vamos a estar compartiendo un ratito, conversando un poco de salud mental. Súper, excelente. Bueno, primeramente queríamos agradecerte porque sabemos que corriste harto para poder llegar a esta entrevista, a encontrarte con nosotros, así que muchísimas gracias primero. Y bueno, hace poco estábamos hablando con Nacho Villagra de Fundación Río Montaña, quien además también es periodista y es parte de nuestro equipo de Radio Cajón. Y bueno, Nacho nos comentaba que ellos esperaban que después de todo el trabajo que realizaron voluntarios brigadistas durante la noche, y luego con el ingreso de infraestructura, llámese helicópteros, aviones, ¿no? Aeronaves que están controlando este tremendo incendio en Canelo, probablemente alrededor del mediodía ellos esperaban poder tener ya el incendio totalmente controlado, situación que lamentablemente no ha sido así. Y ya ellos se están organizando para seguir trabajando durante esta noche, a partir de las 8 de la noche, en que, digamos, toda esta infraestructura, aeronaves, tienen que retirarse por temas de luminosidad, y quedan solo los brigadistas ahí combatiendo el fuego, haciendo, digamos, cortafuegos, estas zanjas, para poder ir controlando las llamas. Y esto genera mucha angustia, genera mucha ansiedad en la población circundante, y yo te diría que en todo el Cajón del Maipo. A mí como radio me llegan a cada rato preguntas de la comunidad de Baños Morales, están todos preocupados en qué puedo ayudar, qué pasa con tal persona que tiene su casa allá, en fin. Y al respecto, Beatriz, quisiera yo preguntarte, por ejemplo, los adultos mayores, ¿cuáles crees tú que son las principales preocupaciones que enfrentan los adultos mayores durante una crisis como es un incendio forestal? Hola Claudia, todos los radioescuchas de Radio Cajón. Bueno, efectivamente, antes de responder tu pregunta, entre la anécdota y la información de utilidad pública, claro, pues yo corrí entre las
5 y las 6:20 desde las vertientes para llegar acá al Metro Alcántara Las Condes en mi consulta, y el camino se encuentra ya despejado en el sector de las vertientes y la obra, ya, eso está bueno. Ya incluso se retiró Carabineros del cruce. Eso no significa de que el acceso lo tomemos de manera inconsciente, sobre todo para los visitantes. Yo creo que ahí está nuestro mayor enemigo también. El turista nos aporta en términos de comercio, pero también nos entorpece al momento de tener que enfrentar este tipo de crisis, ¿ya? Tal como mencionaba, claro, cada uno desde nuestros distintos frentes como comunidad, estamos preocupados de distintos ámbitos, ¿ya? Y yo creo que muchas veces sí, nos preocupamos de la contingencia en sí, del cuidado de las casas, rescatar lo que más se puede, ya los niños, las mascotas, pero poco se escucha respecto a qué es lo que tenemos que hacer con nuestros adultos mayores, ¿ya? Y respecto a eso, yo los quiero llevar, cuando hablamos de adultos mayores, a la siguiente analogía. Yo tengo 47 años y creo que estoy como en el medio, ¿ya? Un adulto mayor está más cercano a la última parte de la carrera, donde también decirle, no, mira, esto ya va a pasar, no, es tiempo de reconstruir, es difícil que un adulto mayor lo entienda, porque en su fuero muy interno sabe de que ya se ha desgastado y ha vivido toda la vida para construir lo que tenía y que de un minuto para otro venga un incendio y acabe con todos sus sueños. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos respecto a las palabras, a estos mensajes cuando queremos, porque finalmente es como, en vez de ayudar, como que los hundimos, por decir los hundimos un poco más. Entonces, en el caso de los adultos mayores, la principal preocupación ante cualquier crisis, indistinto a un incendio forestal, obviamente hay una preocupación por su seguridad personal, la pérdida de sus pertenencias, principalmente de sus recuerdos, la interrupción de sus rutinas, que en la medida que más avanza la edad es más importante el respeto por las rutinas, ya, sobre todo con las personas que tienen algunos temas de salud a nivel cognitivo, ya, el tema de respetar rutinas, levantarse, la importancia de su metro cuadrado, su dormitorio, su casa, ya, al estar privados de esto, o de manera tan rotunda, salir de esto, claro que los afecta, ¿ya? También se preocupan mucho, y más que mucho, respecto a la posibilidad de quedar solos o separados de sus seres queridos, de sus cuidadores, porque a esta edad ya estamos convertidos en personas mucho más dependientes, ¿ya? Más aún si le agregamos el detalle de que estas personas mayores tengan problemas de movilidad o alguna situación de salud que los vea en una situación también más agravada, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo les digo, principalmente es mucho cuidado con el lenguaje. Yo creo que a un joven es mucho más fácil hablarle de futuro, de reconstrucción, de volver a pararse, porque se puede, ¿ya? Pero claro, somos jóvenes, tenemos energía, quizás más posibilidades de conseguir recursos, etc. Al entrar en la tercera edad, ya esto es mucho más difícil y es un poco o bastante más desesperanzador para un adulto mayor que lo escucha. Así es. ¿Qué estrategias recomendarías para ayudar a los adultos mayores a manejar su estrés y la ansiedad en estos momentos? Mira, para los que están acompañados o los que están solos, ya siempre lo importante va a ser mantener la calma, ¿ya? Para los cuidadores o las personas que están a cargo de personas mayores, proporcionar la información de manera clara, de manera sencilla, y si se pueden omitir ciertas cosas, omitirlas. Por ejemplo, evitar la alta exposición a las noticias, evitar la alta exposición a conversaciones tan detalladas de respecto a cuál es la situación cuando se está haciendo la sobremesa, porque eso los angustia. Si bien es importante también, como recomendación, fomentar la comunicación de manera constante, también es un poco bajarles la intensidad de esta información, aunque algunos me dicen, a mí no me gusta mucho la analogía, pero dicen, los adultos mayores se ponen como niños, ya, ocupemos el ejemplo que a mí no me gusta, pero eso, a un niño tú le entregas la realidad y la información de manera muy dosificada, simple y sencilla, ¿ya? También tenemos que asegurarnos de que se sientan acompañados o que se sientan atendidos con sus necesidades básicas cubiertas, alimentación,
con sus medicamentos, los que usan pañales con sus pañales, los que ocupan elementos para el desplazamiento, burrito, muleta, silla de ruedas, si la perdieron, enfocar las energías en tratar de conseguir esos recursos o artículos para que ellos puedan estar menos paralizados, ¿ya? O puedan estar menos dependientes. Y lo otro que es súper importante, y esto también es para todo grupo etario, tiene que ver con mantener la cabeza ocupada. Mantener la cabeza ocupada nos permite también mantener el control de nuestra ansiedad o reducir nuestra ansiedad, ¿ya? Entonces, yo creo que con esas 4 recomendaciones podríamos andar perfectamente bien lidiando con la ansiedad y el estrés postraumático que podría vivir hoy día un adulto mayor. Uh-huh. ¿Cómo pueden las familias y los cuidadores brindar apoyo emocional eficaz a los adultos mayores, por ejemplo, que tú estás hablando recién, que se vean de alguna manera afectados o afectadas sus familias? ¿De qué manera puedo yo apoyar emocionalmente a un adulto mayor en estos momentos? Yo siempre, cuando se hace esa pregunta, yo siempre me acuerdo como de un meme o un viral que anda por ahí circulando, y cuando dicen, tienes que tener paciencia, así como tu madre tuvo paciencia al enseñarte a comer, enseñarte a caminar, que dejaba ahí la escoba en toda la casa con las cucharas de comida. Acá es lo mismo. La familia y los cuidadores deben ser tremendamente pacientes para escuchar las preocupaciones de estas personas mayores y también validarlas. El bajarle la intensidad a la noticia no significa invalidar sus preocupaciones, invalidar sus inquietudes, ¿ya? Entonces ahí el llamado a la familia, a los cuidadores, a los nietos, el entorno, es tener mucha paciencia y escuchar, ¿ya? Y por otro lado, también está proporcionar seguridad física y emocional. Dígase, asegurarles que tengan acceso a lo mismo que yo les decía, a los medicamentos, a sus necesidades básicas, si no viven con ellos, tener un contacto regular, ya, para saber cómo están o para saber más que nada cómo van sus ansiedades, ¿ya? Eso es crucial para el bienestar emocional. Es súper importante, porque cuando la persona, lo mismo, cuando indistinto al grupo etario, cuando uno empieza a hablar con uno mismo, hablar con el ombligo, todo lo encuentra fatal, porque uno está pensando de manera fatal y se responde de manera fatal. La posibilidad de que esta persona mayor pueda conversar con otra persona y que esa persona no invalide, pero que en cierta forma escuche su preocupación, ya el hablar le va a significar un poco liberar esta tensión, liberar este estrés, conversarlo, sacarlo un poco más del imaginario. Perfecto. Bueno, y así también tú señalabas recién, Beatriz, invitarlos a hacer actividades, a llenar ese espacio mental con actividades como, no sé, por la jardinería o lo que estábamos hablando con Nacho hace un rato atrás de Fundación Río Montaña, empezar a quizás preparar algo de ayuda que los brigadistas están necesitando, como, no sé, por unos sanguchitos, te fijas, hagamos unos sanguchitos para los chiquillos, yo los voy a dejar al centro de acopio o lo que vayan requiriendo, agua, etcétera, ¿no? Sí, eso es súper importante, y hacerlos a ellos también parte de la solución. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo sé que en las vertientes, y creo que también en el Manzano, hay unos grupos de tejedoras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tejer es una muy buena actividad para ellos, ¿ya? Y podrían perfectamente estar ocupando su cabeza en tejer cuadritos estos de crochet. Algún varón adulto mayor que no sea bueno para el crochet o que no tenga las ganas de aprender y que sepa coser puede ayudar a unirlo, ¿ya? O niños también, y entre todos se construye una frazada o un par de frazadas, mantitas que se puedan ir a entregar a los puntos de acopio. Entonces te das cuenta que con una actividad estamos ayudando y también nos sirve para abrir un espacio de conversación del cotidiano mientras están haciendo esta actividad que les mantiene la cabeza ocupada. Claro. Ahora, con relación a los niños y niñas, dejando un poquito de lado el tema de los adultos mayores,
¿Cómo crees tú que los padres podrían explicar la situación de un incendio forestal de gran tamaño como el que estamos viviendo a los niños y niñas sin causarles un miedo excesivo? Mira, yo lo primero que le voy a decir a los papás de que se saquen esa carga de ser el superhombre y la supermujer, porque los adultos también estamos viviendo momentos complicados en este minuto, ¿ya? Hay mamás, papás que son súper preocupados de la crianza y en este minuto deben estar deben parecer pulpo, tratando de desplegarse para responder a las necesidades de sus hijos y todo. Lo primero es la interna. Primero me preocupo de yo estar bien, entre comillas, ¿sí? Sacarme la autoexigencia de encima, ¿ya? Efectivamente esto va a pasar, esto es doloroso, pero también eres un ser humano, no te olvides de eso, ¿ya? Eso es súper importante, somos seres humanos, debemos estar muertos de miedo, debemos estar llenos de angustia, debemos estar llenos de interrogación, ¿ya? Entonces no nos olvidemos de eso, es aceptable, es normal. Anormal sería que no lo estuvieran sintiendo, ¿ya? Ahora, respecto a cómo apoyar los padres o cuidadores a los niños, nuevamente lo mismo, es explicarles lo que está pasando, ¿ya? Adaptar la información a la edad de cada niño, usar un lenguaje que el niño pueda entender y sin entrar, obviamente, en detalles aterradores y terribles. Lo mismo que hablábamos del grupo etario anterior. Tratar de ir dando la información acorde a la edad, ¿ya? A lo que el niño pueda entender. Y también, chiquillos, es una súper buena oportunidad para educar, ¿cachai? Porque esto, lamentablemente, no se nos va a olvidar en la vida. Entonces, dicen por ahí que ninguna crisis es positiva, digamos, si es que tú no sacas un aprendizaje de ella. Ahí es cuando vale la pena una crisis. Entonces, en este caso, enseñémosle a los niños por qué ocurrió esto, démosle la seguridad, hablemos en un lenguaje simple y también saquemos aprendizaje, ¿ya? Lo otro que los papás, súper importante, puedan enfatizar mucho en que ellos están tomando las medidas como adultos para mantenerlos seguros, ¿ya? Y que además hay personas como bomberos, carabineros, la municipalidad, la posta, etcétera, etcétera, los mismos vecinos, que hay personas que están trabajando para controlar la situación y salir airosos y pronto de esto. Eso es súper importante. Y ahí también hay otro aprendizaje que es súper bonito, que es el apoyo de la comunidad. Porque cuando hay familias que son muy pequeñas, de repente los niños también tienen que aprender que hay redes de apoyo, no necesariamente, o sea, más allá de lo que es la mamá, el papá, la familia, ¿ya? Un poco extender las redes de apoyo, ¿ya? Yo creo que con los niños es un poquito más complicado, pero por lo mismo son como estas 3 instrucciones básicas, o sea, hablar en simple, escucharlos, contenerlos, darles la seguridad de que se va a salir adelante y que hay personas que están trabajando porque salgamos todos adelante. Perfecto. Bueno, se hablaba en la mañana, por ejemplo, con respecto a los lesionados y lesionadas del incendio, también se hablaba de varias personas que que presentaron sintomatología así como de postraumática, o ansiedad, ¿cómo se llama esto? Como crisis de pánico, ¿no? Y que han tenido que llevarlos a servicios de urgencia por lo mismo. ¿Cuáles son los signos de estrés o trauma que deberíamos observar en este caso en los niños y niñas tras un evento traumático como es un gran incendio forestal como el que estamos viviendo? Mira, yo creo que a partir de ahora hay que estar con las antenas bien paradas, en el sentido de que todo cambio de comportamiento tenemos que estar atentos, ¿ya? La irritabilidad, la regresión a los comportamientos más infantiles, como volver a hacerse pipí, volver a hacer caca en los pantalones, en la ropa, que van a tener problemas para dormir, pesadillas, dificultades para concentrarse, ¿ya? De repente quizás la reintegración social, ¿ya? No necesariamente. Pues esto se puede extender hasta marzo cuando los niños vuelvan al colegio,
¿ya? Incluso. Entonces, todo eso puede ser una señal de estrés o puede ser una señal postraumática producto de la experiencia que estamos viviendo en este minuto. Entonces, ahí nuevamente el llamado a la comunidad, a los papás, es estar con las antenas bien paradas, bien atentas, y que cada cambio de comportamiento que nosotros veamos, le pongamos un poquito de atención y tomemos las medidas del caso. Pedir ayuda, básicamente. Yo esperaría que después de esto, igual a través del municipio o los consultorios, se abra algún tipo de atención y de apoyo para las comunidades. Y si no, ojalá que nos estén escuchando y se haga, ¿ya? Porque claramente los efectos psicológicos después de un evento como este son súper importantes y muy silenciosos. Así es, así es. Bueno, y lo mismo que yo te preguntaba al principio respecto de los adultos y adultas mayores, ¿qué actividades o rutinas pueden ayudar a los niños a procesar la situación y recuperar un sentido de normalidad? Tiene que ver más o menos lo mismo que hablábamos con las personas mayores, que es tratar de mantener una rutina lo más estable posible, ¿ya? Esto puede sonar, chiquillos, súper descabellado, ¿ya? Y no quiero sonar yo como desconectada del planeta, pero cuando me refiero a una rutina, lo más estable posible, por ejemplo, si estamos en un albergue, ¿ya? Tratar de que los niños se vuelvan a levantar a la hora que se levantaban, desayunen a la hora que desayunaban, se laven los dientes, se vistan, salgan de la cama, hagan las actividades, ¿ya? Porque indistinto en el lugar donde estén, que claramente ya no va a ser su casa, ¿ya? Es súper importante la rutina, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Lo otro es incluir actividades recreativas, ¿ya? Como el dibujo, como el juego, ¿ya? Que igual le den espacio a los niños a participar en la reconstrucción, a su medida, a su tiempo, a sus fuerzas, para que ellos no se vean inútiles ante este problema. Entonces, si necesitan, no sé, hay que recolectar piedras para volver a marcar un camino, hay que recolectar palos para poder prender un fuego, una cocina, háganlos parte, porque eso también ayuda a que se sientan, una, importantes, dos, ocupados, y tercero, parte de la solución. ¿Ya? Y a Qué través importante lo que señalas, Bea, porque generalmente, claro, en situaciones de estrés máximo como esto, es cuando más se muestra como este adultocentrismo, ¿no? O sea, estamos en las cosas importantes, los niños para afuera, no te metas, no opines, deja a la mamá, al papá tranquilo, y por el contrario, mira qué importante lo que tú estás señalando, incorporarlos a su medida a la participación y a la resolución del problema, en este caso la reconstrucción, por ejemplo. Eso, sí, sabéis que es súper importante, Claudia, porque acostumbramos a que el tema lo tomamos los adultos, ¿ya? Este adultcentrismo que hablabas tú, pero también tenemos que pensar de que los padres no somos eternos. Entonces, a los niños desde chiquititos les tienen que enseñar o les tenemos que enseñar a desarrollar ciertas herramientas a su medida, ¿ya? Porque en algún minuto de la vida van a necesitar todo esto que está pasando hoy día, se convierte en un conocimiento previo para que cuando ellos sean grandes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, vean una señal de humo en el cerro y digan, carajo, esto hay que correr porque esta cuestión es un incendio, no sé qué, no sé, ya. No sé, porque tú una vez, yo me acuerdo, lo aprendí de mi papá muchos años atrás, nos quedamos en Pana y se le perdió una tuerca de la rueda, no sé cómo era. Y lo que hizo él fue poner 3 en cada rueda y así como que completó y pudimos avanzar, salir de la carretera. Y por ejemplo, hace como unos 10, 11 años atrás, me pasó lo mismo, po. Cambiando una rueda, se me cayó como por un drenaje y ese conocimiento que había pasado hace más de 30 años atrás, yo me acordé, lo utilicé y me sirvió para sobrevivir en esa instancia. Entonces, esto es lo mismo, ¿ya? Y además, ¿sabéis por qué? Porque los papás empezamos, ya, yo voy a hacer esto, otro. Hay roces entre los adultos, ¿ya? Y esos roces se agudizan aún más
cuando tenemos a un niño que está ahí revoloteando, es que quiero, no está ocupado. Para que no moleste, digamos, o para que no entorpezca este trabajo, mantengámoslo también ocupado a su edad. Mira, yo justamente estaba buscando acá y estaba recordando una entrevista que hicimos acá en la radio hace más de un año a Daniel de Guardianes del Peumo, una organización que se armó al otro lado, digamos, en el sector del Toyo, producto de un tremendo incendio que también tuvieron esos vecinos y que perdieron todas sus viviendas. Después de lo ocurrido, en que ellos además tuvieron que vivir un tiempo refugiados en las Carmelitas Descalzas, Andrés me comentaba en el programa que ellos desarrollaron todo un sistema preventivo y como de alerta y de acción temprana frente a cualquier amago de incendio. Y en eso hacían participar a todos los hijos e hijas de la comunidad, hasta los más pequeños. Llámese, le voy a ir a buscar las botas al papá de su claro, indumentaria, digamos, para controlar el inicio del fuego. A mí me toca abrir el portón para que salgan las camionetas rápido, y así voy a buscarle la mochila de emergencia. Y de esa manera nos comentaba justamente Daniel que los tiempos de reacción son mucho más rápidos y se hace, y los niños y niñas, en vez de ser como un estorbo frente a la emergencia, pasan a ser una tremenda ayuda y ellos se sienten muy bien consigo mismos, ¿no? De que están como aportando a la solución del problema. Sí. Nos pasó con el terremoto también. Recuerda que el 27F, para algunos sectores del Cajón del Maipo o hacia Puente Alto, la gente que estaba en la Hacienda del Peñón, les pegó bastante fuerte, y también de ahí se sacaron hartos aprendizajes y se hizo trabajo muy, muy comunitario también, incluyendo a los niños. Por suerte ahí estaban también igual que ahora de vacaciones. Sí. Bueno, también sobre, en este caso, las familias directamente afectadas con el incendio, ¿cuáles son los primeros pasos que deben tomarse para manejar el estrés inmediato después de ser evacuados por un incendio? Un poco ya lo has comentado, pero me gustaría puntualizar en este caso sobre los y las afectadas particularmente, porque hemos hablado sobre toda la comunidad, ¿no? En el fondo, los que no estamos directamente afectados, pero que estamos ahí mirando el incendio y que estamos como apremiados con la situación. En este caso, cuéntanos cuáles serían los primeros pasos que deben tomarse para manejar el estrés de los directamente afectados. Mira, aunque suene súper descabellado, también lo primero que hay que hacer es ponerse a salvo físicamente. ¿Ya? Es como, pero ¿cómo? Si ya esto pasó, ya perdí mi casa. No, todavía estamos en alerta, todavía estamos en que se puede volver a aprender esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es resguardarse y tener un lugar seguro donde refugiarse, ¿ya? Por ejemplo, el día del incendio yo me fui a meter para un sector de Alto El Canelo, detrás del restaurante en Alto El Canelo, y a uno de los vecinos de la nada saltó una tremenda roca en el patio. Cayó arriba de un cilindro de gas, reventó el cilindro de gas, gracias a Dios no explotó, pero te das cuenta de que era, y nosotros jurábamos que ahí estábamos súper seguros, ayudando. Entonces, hay que buscar un lugar seguro siempre para refugiarse, ¿ya? Lo otro que también es súper importante para el público general durante y posterior a la emergencia es mantenerse informado, pero a través de fuentes confiables, ¿ya? Ocupemos los canales oficiales, ocupemos los canales formales, ¿ya? Porque aquí empieza a circular la radio pasillo y eso en periodismo tú lo sabes, que es el exceso de comunicación, de información, en realidad es una desinformación. Y por sobre todo tratar de mantener la calma. Ahora, ¿cómo? Hay algunos que lo encuentran a través de la respiración, de la relajación, hay otros menos sofisticados que incluso cuando tienen una discusión dicen, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, voy a ir a caminar y vuelvo, ¿ya? Pero tratar de mantener un estado de calma,
porque si tú no estás en un estado de calma, no vas a poder estar en un estado de alerta. Y el estado de alerta es un estado que nos permite la sobrevivencia, ¿ya? Como proceso psicológico. Entonces, Perfecto. en la confianza está el peligro, ¿ya? Tenemos que casi con esto nosotros empezar a ponernos como en caso de meteorito. Lo mismo que decías tú, ya, cuando pase esta emergencia, la siguiente vez o ahora mismo estar ya, tú estás a cargo de esto, tú estás a cargo del otro, porque eso nos va a dar la calma de que ante una posible emergencia vamos a saber reaccionar, los tiempos se van a acotar, los niños se van a ir al lugar que tienen que ir, y se convierte en un círculo muy virtuoso, ¿ya? Es como el kit de sobrevivencia, que siempre si no, tener una caja con atún, con esto, con lo otro, Sí. con pila, ya, esto es como lo mismo, ¿ya? Cosas que a nosotros nos generen seguridad, que nos mantengan a salvo y que nos traigan calma, para que estar en calma nos permita estar con nuestros 5 sentidos bien atentos y alerta al instinto de sobrevivencia, que es como alerta, ¿ya? Para Perfecto. poder reaccionar bien. Ujú. Ahora, disculpa, Sí. tenemos tiempo, en 5 minutos, explicarles un poco cómo manejar efectivamente una crisis de pánico, porque no es física cuántica, es solamente para que ustedes lo entiendan y el que hoy día lo esté necesitando, se lo explicamos rapidito para que lo puedan utilizar en caso de SOS. Dale. ¿Les cuento ahora el tiro? Sí, pues. Mira, lo que hay que entender es que la crisis de pánico es una crisis de ansiedad. ¿Qué significa una crisis de ansiedad? Es un exceso de ansiedad. El exceso de ansiedad es un exceso de futuro. Entonces, no, es que no voy a poder dormir porque se va a aprender igual que la otra vez y empezamos. Y se empieza a alimentar este pensamiento de futuro. Futuro y por lo general es catastrófico, ¿ya? Lo voy a dar con un ejemplo. Por ejemplo, si a alguien le da miedo ir al mall, ¿ya? Entonces empieza y dice, chuta, es que tengo que ir al mall y es que está la gente y me voy a asustar. Y empieza todo este pensamiento que es intrusivo, ¿ya? Entonces, me empiezo a preparar y empiezo a conectarme con pensamientos más realistas. A ver, ¿qué tan realista es que me pueda pasar algo en el mall? ¿Qué tan realista es que me pueda caer un piano en la cabeza cuando voy caminando al mall? Ya, y empiezas a minimizar o en cierta forma empiezas a racionalizar esos pensamientos. Ahí es la primera preparación. Pero si estás enfrentando una crisis de pánico, lo que hay que entender que la cabeza lo que te dice es que te vas a morir. Así de traicionera en nuestra cabeza. Se te agita el corazón, te empiezan a sudar las manos, empiezas a sudar frío, tu cabeza dice, te vaya a morir, te vaya a morir, te vaya a morir, te va a dar un infarto, te va a dar un infarto. Al pensar eso, ¿qué es lo que entiende nuestra otra parte del cerebro? Le cuenta todo el sentido del mundo, po, y le hace caso. Y se empieza a resistir a la crisis de pánico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tú sufres una crisis de pánico? Es tratar de no luchar con la emoción del miedo, no luchar con la taquicardia, no luchar con la sudoración, porque son dos energías que se contraponen. Es como si estuviéramos haciendo un gallito. Entonces, como estamos haciendo un gallito, uno tira para allá, el otro tira para acá, no sé qué, y se apodera esto de nuestra cabeza, de nuestra emoción, de todo. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando estás viviendo una crisis de pánico? Primero es racionalizar los pensamientos. Ya, ok, estoy sudorando con las manos, estoy tiritando, ups, parece que es una crisis de pánico, se te acelera el corazón y decís, oh, sí, esto es una crisis de pánico. Busca un lugar seguro, aunque sea sentarte en una cuneta, te sientas. Y la crisis de pánico no dura más de 20 minutos. Por lo tanto, deja que tu cuerpo fluya esos 20 minutos. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si te quieres tirar de espalda en el suelo, tírate de espalda en el suelo. Y deja de luchar con esa emoción. Cuando tú dejas de luchar con la emoción y también pasa la crisis de pánico, va a ser menos dolorosa o menos aversiva. Porque finalmente es la ansiedad que se apodera de ti. No es un infarto. No es que te vas a morir. Son tus pensamientos negativos, catastróficos, los que te hacen pensar
que con esta crisis de pánico que te viene es el acabo de mundo. Ok. Eso es. Bueno, y desde tus palabras rescatar también a los familiares de alguien que se está sintiendo así, ¿no? Que está experimentando esta sintomatología, no reprimirla, no decirle, ay, mamá, déjese, quédese callada, no haga eso, no diga que se va a desmayar, usted está bien, no, déjela, Claro. ¿no? Sí, Déjela po. que se exprese. Sí, invalidar eso es peor, porque, mira, puede ser que efectivamente uno escuche a esa persona y la quieras agarrar del cogote y decir, ay, de nuevo con lo mismo, ¿ya? Pero eso que está pensando la persona, lo que está padeciendo esa persona, para ella es súper real. Entonces, si nosotros invalidamos eso, no nos va a volver a buscar en caso de que se sienta mal. Se va a ir para otro lado, lo va a ir a hablar con un vecino, lo va a ir a hablar con un amigo y nunca nos vamos a enterar de lo que le está pasando. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ante ese tipo de cosas, que de repente aburre, porque somos seres humanos, aburre, ya es repetitivo, estamos cansados, pero hay que siempre buscar el mal menor, digamos, o el bien superior, hablándolo en positivo. El bien superior es que si yo a esa persona la contengo, voy a hacer su lugar seguro. Si a esa persona no la escucho y no la contengo, se va a ir para cualquier otro lado y quizás no a las mejores manos, no al mejor consejero, ¿ya? Pero también eso significa que cuando ya el tema es repetitivo, de buena forma, con mucho amor y con mucha firmeza, poner así como los puntos sobre las i y decir, ahí sí, es como, ya, pero ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo salimos de este pensamiento negativo que estás viendo? ¿Qué crees tú que sería lo mejor? Porque así hacemos que la persona no se quede solamente en el mundo de la queja. Claro. Eso que sea protagonista de su propio mejoría, ¿no? Exactamente. Beatriz, volviendo al tema de las personas afectadas en este caso por el incendio, ¿qué papel juega la comunidad en la recuperación emocional después de un desastre natural como este? El apoyo a la comunidad, Claudia, es fundamental. Es fundamental, no solo desde lo psicológico, sino que también desde lo sociológico y antropológico, porque somos comunidad, somos tribu. Ya, las antiguas civilizaciones se movían todos apatotados, de un lado para otro, no por familias, muchas familias. Entonces, la comunidad es fundamental, ya que ofrece un sistema de apoyo social, ¿ya? Que proporciona consuelo, recursos, ayuda o simplemente una oreja atenta fuera de tu núcleo familiar que puede sintonizar contigo y también te puede contener, ¿ya? Ahora, la conexión con la comunidad es súper importante porque ayuda a reducir en cierta forma este sentimiento como de aislamiento, ¿ya? Y ayuda a fomentar el sentido de pertenencia, la solidaridad. Lo mismo que te decía hace un ratito. O sea, si la comunidad está juntando cuadritos de 20 por 20 para llevar frazadas al albergue, mucho mejor si me sumo a ese grupo a que si me quedo aislado. El que se queda aislado es, ¿pero por qué te aísla? Es que yo no sé. Ya, ¿pero qué sabes hacer? Nada. Bueno, conversar a lo menos sabrás, servir un café, ayudar con las galletitas, ayudar con un pan, ¿se entiende? Pero la comunidad es súper importante porque nos movemos, el ser humano se mueve en masa. Entonces, es esta masa, como comunidad, que puede ayudar también a sacar a los que hoy día están como más afligidos, más compungidos. Yo vuelvo a insistir, y lo he hablado con otra gente hoy día, de que tendemos a pensar de que todos los damnificados o todas las personas que están sufriendo esto están en familia. Y no es así. Hay gente que vive sola. Cada día tenemos más familias que no tienen hijos. Y esas personas hoy día deben estar rumbeando entre los 50 para arriba. Entonces esa persona sola también necesita
ese apoyo de la comunidad, la conexión con la comunidad. Así es. Bueno, y por último, Beatriz, ¿cómo podemos identificar a aquellas personas que podrían estar necesitando ayuda profesional para superar el trauma? Mira, yo creo que es fundamental lo que hablábamos también hace un rato, el tema de estar atentos a cualquier sintomatología, cambio conductual, emocional, en el estado del ánimo, ¿ya? Normalmente uno trata de, o se da cuenta, producto de que ve a la persona más estresada, que está con una ansiedad severa, que tiene una depresión, que está aislado o retraído socialmente, o hay un comportamiento inusual, que interfiere un poco en las actividades diarias y cotidianas, ¿ya? Uh-huh. Eso, sin lugar a duda, es como de todo lo que yo te acabo de mencionar, son alertas, ¿ya? Pero esto no es inmediato. Hay gente que lo va a estar manifestando desde ayer, hoy, una semana, un mes, ¿ya? Yo creo que todavía a 6 meses es importante tener en consideración el cómo esto le podría estar afectando a una persona. ¿Ya? Hay personas que emocionalmente son más reactivas y por eso se demuestran al tiro estresadas, ansiosas, deprimidos, o nos justificamos y decimos, no, esta persona está malas pulgas, o anda más odioso, más enojón, porque sufrió esta catástrofe. Pero si esto se extiende en el tiempo, podría ser de aquí a 6 meses que esta sintomatología sea producto de el mismo hecho traumático que se vivió entre ayer y hoy. Perfecto. Muy bien. Oye, Beatriz, sabes que ha entregado información valiosísima y la gente que recién se viene uniendo a esta transmisión, los insto a que la revisen porque de verdad que hay mucha información nueva de interés, sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo de emergencia. Un incendio es una cuestión bastante catastrófica, no solo por la pérdida de nuestros bienes, de nuestras casas, sino que también hay mucha historia que se pierde y detrás de eso hay un trauma, hay un tremendo trauma que a veces trasciende incluso generacionalmente, ¿no? Así es que, bueno, desearle a las personas que lo están pasando mal hoy día con el incendio que sepan superar de la mejor manera posible. Ojalá estos consejos les sirvan para superar lo que están viviendo y, bueno, instar a la comunidad que ponga en práctica todos estos conocimientos que tú nos has entregado esta tarde. Muchas gracias a ti, Claudia, por el espacio. Siempre dispuesta y disponible para conversar de salud mental, que no solo por profesión y todo me apasiona, ya sobre todo a nuestros vecinos. Yo creo que cualquier palabra de aliento hoy día es redundar. Yo creo que aquí el llamado tiene que ser a la calma, ¿ya? A no sobreexigirnos, ¿ya? Cada uno de nosotros están víctima o damnificado por esto, ¿ya? Entonces, no nos sobreexijamos y tratemos de tener una parada de Superwoman o Superman, porque en el fondo Superman igual tenía sentimientos y la kriptonita le hacía pésimo. Entonces, todos tenemos nuestras debilidades y vamos, que lo que no te mata te fortalece, dicen por ahí. Y que, como te digo, lo importante de cualquier crisis es sacar un aprendizaje, por más mínimo que sea. O sea, si la gente que hoy día nos está escuchando y mira su parrilla de asado y ve que está mala, que está carcomida por el óxido y todo, ya tiene un aprendizaje y dice, ¿sabes qué? Esta parrilla que la quiero tanto, que me ha acompañado tantas parrillas, tantos asados, mejor se va al tacho de la basura porque puede provocar un incendio, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, es cosa de estar atento a cuáles son como los mensajes que nos entrega el entorno y que nos pueden permitir un aprendizaje continuo. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias Beatriz por todas tus palabras, tus consejos y esperamos poder tenerte prontamente en otro programa con más consejos desde la psicología que hoy día vaya que la necesitamos. Así que, bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias también a nuestra audiencia que estuvo junto a nosotros en este variopinto programa Aquí habla el cajón y estaremos atentos a la noticia para llevar hasta sus casas la información más fresca, oportuna y real. Un abrazo. Chao, chao. Radio Cajón 105.9 FM presentó Aquí habla el cajón, programa con diversos invitados para hablar de diferentes temas de interés del ámbito nacional y comunal. Conduce Claudia Maturana. Aquí habla el cajón. Nos encontramos en una próxima edición en Radio Cajón 105.9 FM.